Muchas gracias al Colegio de Enfermeros, muchas gracias al Colegio Médico del Perú, en sus consejos regionales, muchas gracias a los organizadores que han pensado en este atento servidor. Bueno, después de este preámbulo de agradecerles, eh, siempre es un placer estar detrásito de uno de nuestros maestros y de nuestros profesores tan importantes como el doctor Valdés. La verdad es que ese ha sido un temaza, ¿no? Temaza, un temón. Y evidentemente uno termina siempre aprendiendo mucho sobre esquizofrenia, mucho más, ¿no? De lo que sabe. Y siempre nos quedamos con la idea de que, bueno, sabemos poquísimo sobre este tema. Como lo había dicho en las estrategias de prevención y la investigación, de todo se habla, pero un poco en salud mental. Siempre es poco en salud mental, ¿no? Parece que evidentemente en salud mental el tema siempre es complejo, pues, ¿no? Es multivariable. En salud mental siempre la situación va a desgastar mucho más, no solo recursos, no va a desgastar mucho más a las personas que los padecen, que los sufren, ¿no? Entonces, el tema que les traigo ahora, trastornos mentales más frecuentes en el ámbito hospitalario, los vamos a enfocar desde dos ángulos. Primero, el ángulo de los trastornos mentales que acompañan a las otras dolencias médicas en todo el ámbito hospitalario. Y para esto, evidentemente, siempre hay muchas referencias. Es harto conocido de que toda persona que ingresa, incluso por un simple dolor de muelas, a un centro dentario, evidentemente lleva toda una carga de repente de haber mal dormido, toda una carga de repente de haber ayunado, toda una carga finalmente de ver que si la inflamación está muy potente, pues incluso ni ha podido ir a trabajar, y solo por un tema dentario, ¿no? Perdonen que simplifique un poco. Entonces, cuando nos ponemos a pensar de que las dolencias mentales son mucho más que un tema dentario, evidentemente vemos la trascendencia que tiene esta situación, ¿no? Cómo llega un paciente de repente con un infarto, cómo llega un paciente de repente con una complicación diabética, cómo llega un paciente con una infección. La verdad es que todos estos procesos, como lo habíamos comentado ya antes, y lo saben bien los colegas y lo saben bien ustedes, mis estimados amigos, lleva todo un tema inflamatorio. Toda situación que le ocurre al ser humano lleva todo un tema inflamatorio. Y evidentemente el tema médico-psiquiátrico también, ¿no? Toda la inflamación y las cascadas inflamatorias que nos generan malestar, que nos generan miedo, que nos generan evidentemente situaciones de hacernos respirar más rápido, de incrementar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, todos estos componentes evidentemente invaden, reúnen, hacen una conjunción en cuanto a cualquier tema médico que nos trae. Entonces, en los hospitales, en el ámbito general, en cualquier dolencia, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, evidentemente llevamos una situación de carga emocional y mental. Muy bien. Entonces, las enfermedades mentales se encuentran entre las más costosas, ¿no? Las más costosas. Cuando uno inicia un tratamiento y comenta a los pacientes sobre los temas de cómo debe hacerse un buen tratamiento, evidentemente todo el mundo se asusta, ¿no? Doctor, y voy a llevar este tratamiento un año, porque uno habla de años, ¿no? Y obviamente tiene que haber inversión, tiene que haber naturalmente perseverancia, preocupación, regularidad, ¿no? Sobre el cumplimiento del tratamiento. Y no solo sobre el cumplimiento del tratamiento, sino también y evidentemente sobre el tema de afrontar situaciones que la vida misma trae. Entonces, hay evidentemente una alta prevalencia y cronicidad de nuestras enfermedades, algunas con temprana edad de aparición, como la esquizofrenia, como lo había comentado el doctor Valdés, y otras que han comentado los colegas anteriores a mí, como el caso de la hiperactividad o el déficit atencional, entre otras, ¿no? Y muchas de ellas tienen una discapacidad resultante, ¿no? Muchas de ellas. Un estudio previo realizado en un centro de referencia sobre atención psiquiátrica de las ciudades más grandes de la Ciudad de México reportó que en el ingreso hospitalario, en el periodo del 2003 al 2016, hay siempre esta frecuencia, ¿no? Aparecen en primer lugar los trastornos psicóticos, eh, evidentemente debido a una condición fisiológica, o también natural y espontáneamente los trastornos de ansiedad, los trastornos de personalidad. Bien, muy bien. En el Perú se estima que aproximadamente 5 millones de personas, ¿no?
Pues mira, un sexto de nuestra población padece de algún tipo de problema de salud mental y esto requiere de la intervención profesional, definitivamente. En Perú, en las 2 últimas décadas, las enfermedades neuropsiquiátricas junto a los trastornos mentales generan y han venido ocupando el primer lugar sobre las causas de morbilidad, sobre todo por la gran discapacidad que ocasionan en las personas afectadas. Esto es importante. Aquí entra mucho también el tema del estigma de la enfermedad mental, que siempre lo hemos hablado, que siempre se ha comentado, ¿no? La persona que sufre de depresión, evidentemente ya todos los del trabajo o los del alrededor ya comienzan a establecer una situación de señalamiento, una situación de apartarse, y más todavía si se enteran de que la persona sufre de un tema psicótico, hay una estigmatización, hay un estigma. Entonces, eso evidentemente genera mucha más afectación, ¿no? Sobre los pacientes, genera muchísima más afectación sobre el tema, evidentemente, de la adecuada reinserción a nivel laboral. Los trastornos mentales en realidad solo dependen de establecer mucha educación y cultura. La cultura en salud mental, evidentemente, busca resolver este tema del estigma. Y evidentemente estos espacios creo que son los más sanos y los más saludables para que evidentemente podamos desarrollar, desenvolvernos y apoyar mucho más a los pacientes que tienen esas dificultades. ¿Bien? Otra situación importante que hemos vivido, que nos ha tocado pasar, evidentemente es el impacto de la pandemia, ¿no? La pandemia ha generado mucho impacto y claramente la crisis sanitaria por la COVID-19 exacerbó muchos problemas de salud mental. Habían cifras que hablaban en los primeros 6 meses, de que se había incrementado incluso hasta 5 veces los niveles de ansiedad o los diagnósticos de ansiedad en toda nación donde había habido mucha afectación del COVID, o se había duplicado, incluso hasta triplicado los niveles de depresión, por el tema ya conocido, los temas de duelo, los temas de que finalmente no se tenía adecuada oportunidad de atención, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que nosotros nuestra generación le ha tocado vivir. Un estudio de la Universidad Cayetano Heredia reveló que la presencia de trastornos de este aumentó al 12% durante la pandemia, un incremento del 50% en comparación con la última década. Es increíble, ¿no? O sea, en realidad, en una situación muy exponencial, se elevaron los trastornos de salud mental y definitivamente eso nos ha dejado una secuela, nos ha dejado finalmente un tema de afectación en el ámbito de salud mental. Bueno, entonces, como lo habíamos visto en este primer enfoque, en el ambiente hospitalario, la literatura médica indica que entre el 30 y el 60% de los pacientes hospitalarios, si no son todos, o más, ¿no? De esos porcentajes, presenta algún tipo de trastorno mental, ya sea leve, moderado o severo. Estos trastornos pueden manifestarse como, y lo apuntamos acá, síntomas depresivos, con falta de ánimo, pérdida de interés, tristeza, ansiedad o ataques de pánico, angustia, miedo a morir, insomnio, trastornos por estrés o adaptación, o delirio o psicosis aguda, especialmente en pacientes mayores o en cuidados intensivos. Lo que les comentaba al inicio, el tema inflamatorio que acompaña a cualquier paciente que llega al área hospitalaria y que necesita un internamiento, que lleva todo un proceso inflamatorio dentro de ti que definitivamente activa, ¿no? En los que tienen alguna vulnerabilidad o predisposición, estos síntomas, depresivos, ansiedad, o ataques de estrés o de adaptación, delirio, psicosis aguda. Entonces aquí yo creo que es importante hacer la reflexión que toda vez la hemos hecho desde el pregrado, nos las ha motivado muchísimo, pero nunca está de más resaltar, y en verdad uno solo lo nota cuando es paciente, cuando le toca estar del otro lado, ¿no? El tema de que cuando viene el paciente, pues una atención asertiva, un rostro amable, una voz de consuelo, evidentemente ayuda mucho a frenar, por lo menos desde el punto de vista de salud mental, las condiciones que trae el paciente. Y es cierto, y ustedes dirán, no, pero a veces los pacientes o la familia, ¿no? Ya son espesos. Yo creo que todos nos volvemos espesos cuando tenemos algún tema de salud mental, o perdón, algún tema de salud médica en general, ¿no? Si una fractura, un dolor de muelas, queremos la atención pronta, rápida, queremos que se nos alivie rápido, y si no, es la familia que te acompaña, te rodea, sino los que generan todos estos temas. Es increíble las respuestas que naturalmente aparecen, naturalmente, porque nadie fuerza estos temas, pero aparecen espontáneamente. Entonces, otra vez, solo subrayo de esta lámina, aunque no está apuntado, de que nuestra forma de atender
nuestra forma de atender. Marca mucho el inicio o la oportunidad de frenar las respuestas a nivel del sistema nervioso central. Bien. Entonces, viendo un poquito por unidad hospitalaria, y eso también es un tema mucho, harto conocido por todos ustedes, solo me permito recordarlo, ¿no? En UCI, por ejemplo, hasta el 60% de los pacientes pueden experimentar delirio, un síndrome confusional agudo con riesgos de deterioro cognitivo permanente si no se maneja adecuadamente, ¿no? Eh, es frecuente la interconsulta de UCI hacia sus pacientes, ¿no? Sobre todo aquellos que ya están en unidad de cuidados intermedios, los cuales sí ya están saliendo, ya los están desintubando, etcétera, y completamente como comienzan a reaccionar, comienzan a establecer más contacto con la realidad, comienzan a tener síntomas. Entonces, la oportunidad de atenderlos es una situación básica, es una situación elemental. En la hospitalización en general, entre el 20 y el 40% de los pacientes desarrollan síntomas de depresión o ansiedad, lo que habíamos visto en líneas anteriores, ¿no? Especialmente en contextos de enfermedades crónicas, dolor severo o aislamiento prolongado. Oncología y cuidados paliativos, aproximadamente el 50% presenta trastornos afectivos, ansiedad, depresión o miedo a la muerte. En el postoperatorio se reportan síntomas ansioso-depresivos en hasta el 25% de los pacientes dependiendo del tipo de cirugía y sus complicaciones. Entonces, a pesar de que no les he traído ninguna situación nueva, cuando uno comienza a repasar estas situaciones que nos ocurren a diario en nuestro quehacer diario, ¿no? Desde que uno recibe un paciente, desde que uno toma el turno en la mañana y se le entrega el turno previo, ¿no? Ya nos enfrentamos con estas situaciones y miren, los porcentajes son altos, elevadísimos. Entonces, es bueno que existan estos espacios para que nosotros podamos entrar un poco más en la capacitación y en afianzar nuestro conocimiento, nuestra carrera cognitiva, para intentar ayudar de la mejor manera a los pacientes. Bien, tendencias en realidad parecidas al Perú. Ahora vamos a entrar al otro ámbito, al ámbito del ambiente en psiquiatría específicamente, ¿no? A la hospitalización en psiquiatría. Y bueno, acá pues las tendencias, por lo menos a nivel latinoamericano, son muy parecidas a la nuestra. Está a la cabeza la esquizofrenia, que representa cerca del 19% de los internamientos en un hospital, según este estudio. Este estudio ha sido realizado en México en un hospital general, ¿no? De la seguridad social, allá tienen un sistema muy parecido al nuestro, pero evidentemente se había visto que la esquizofrenia en el ámbito hospitalario, en psiquiatría, 19%, seguida por 13% de trastorno bipolar. Ahí sí vamos a ver una ligera diferencia respecto a lo que vemos en nuestros hospitales a nivel Arequipa, por lo menos. Los trastornos psicóticos suman, miren, 43,76%. Luego vienen los trastornos afectivos, 39%. Contribuyeron a la mayoría de los días intrahospitalarios. Las hospitalizaciones por esquizofrenia disminuyeron a lo largo de los años. Yo creo y estoy convencido que es por la estrategia médica, por los nuevos descubrimientos médicos que se hacen, por la conciencia en salud mental que se establece en cada familia, ¿no? Por evitar que finalmente hayan recaídas en sus pacientes por una buena psicoeducación. Entonces, las hospitalizaciones por esquizofrenia disminuyeron a lo largo de los años y las relacionadas con depresión aumentaron. Esto también, a nivel mundial, ¿no es cierto? Los reportes sí establecen que la depresión va en aumento, va en aumento, va en aumento. Y una proyección que en una década la depresión va a ser la enfermedad número uno a nivel mundial en prevalencia. Entonces, es totalmente necesario también que estos espacios nos permitan aperturar a algunos temas de pensar en políticas que intervengan eficazmente para resolver esto o que vayan mitigando. Otro estudio, ¿no? Este estudio fue realizado en Uruguay y en un hospital central de las Fuerzas Armadas, en un servicio de internación psiquiátrica, se realizó una investigación. Las patologías, otra vez, ¿no? Los grupos más frecuentes son esquizofrenia y trastornos delirantes, luego vienen los trastornos del humor afectivo, luego vienen los trastornos de personalidad. En comparación con el anterior, en el que en segundo lugar lo ocupaban los trastornos afectivos bipolares, evidentemente acá ya entran los trastornos de personalidad, ¿no? Vamos a ver más abajo que en nuestra realidad esta cercanía o esta tendencia es un poquito más compatible con la nuestra. Miren, trastorno personal con trastorno del comportamiento y en cuarto lugar, trastorno mental y debido al consumo de sustancias. Este también es mucho más parecido al esquema que nosotros por lo menos hemos visto en la realidad. Muy bien. Entonces, miren, desde un año antes de la pandemia hasta el 2024, hasta el año pasado, miren cómo va la tendencia respecto a las hospitalizaciones en psiquiatría. Este es en el hospital, ¿ya? El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo,
Miren, en el año 2019, como en el año 2019, evidentemente los trastornos psiquiátricos, los trastornos psicóticos, perdón, trastornos psicóticos, en el 2019 llegan a un total de 48 de 269, ¿no? Entonces, es aproximadamente un quinto de esa población, cerca de un 20% aproximadamente. Y en comparación con el año 2020, el año de la pandemia, se redujeron tanto, creo que la gente cuidaba más a sus enfermos o tenía miedo de traerlos a las unidades hospitalarias. En el 2021 que nos fuimos recuperando, ya se le van a 62, en el 2022 68, en el 2023 69 y en el 2024 55. O sea, la tendencia, obviamente, cuando ya nos reincorporamos a la normalidad, es a proteger a sus pacientes psicóticos, a darle su tratamiento, ocuparse, hacer más de su psicoeducación, psicoocupación también, y naturalmente las tendencias van disminuyendo. Pero vamos con los trastornos depresivos. Miremos, en el 2019, antes de la pandemia, hay una cifra de 20 en total internados en todo el año, que bajan a 10 en la esfera de la pandemia, ¿no? Luego suben a 42, 48, 55, y el año pasado fue hasta 60, en un total de 243. Entonces sí, la tendencia, evidentemente, por lo menos en el área de los trastornos afectivos, por lo menos los depresivos, acá están incluidos los depresivos en su primer episodio, los que han tenido recaídas, ¿no? Aquí también se van entremezclando un poquito los trastornos de personalidad, porque muchas veces la personalidad predispone a los cuadros depresivos. Y seguido, vemos que en tercer lugar los trastornos de personalidad, ah, por delante el TLP, que va en cuarto, según este cuadrito, porque nos ha acomodado un poquito los otros años, ¿no? Trastorno del límite de personalidad, en ese año fue 75, caramba. Muchos trastornos inestables de personalidad fueron internados, en el 2020 se redujeron, van aumentando otra vez en el 2021 a 12, 26 en el 22, 37 en el 23 y 40 en el 2024. Lo mismo con los trastornos de personalidad en general. Sabemos que naturalmente no existen puros en cuanto a personalidades, ¿no? Combinaciones de ellos, pero la tendencia también es esa, ¿no? En aumento, miren, de 6, 25, 50, 59 a 60 el año pasado en cuanto a problemas de personalidad. Luego vienen los trastornos por dependencia alcohólica. En ese año, en 2019, previo a la pandemia, se hospitalizó un total de 12, luego bajó a 4 y fue subiendo paulatinamente. El trastorno afectivo bipolar, veamos aquí también, con una tendencia a increciendo, y parece que conforme se estabiliza un poquito el tema del tratamiento ambulatorio y la psicoeducación, pues otra vez va en descenso. Y a pesar de que no son los primeros lugares en los temas de hospitalización en psiquiatría, yo me he permitido traer el TDAH del que ya habló anteriormente el doctor Pacheco, o los trastornos de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque finalmente, así como lo comentaba el profesor Valdés y lo comentamos a veces en el área de psiquiatría, la psicopatología hoy en día está cambiando. Hoy en día hay un cambio respecto a la expresión psicopatológica y a las edades también en las que aparecen, ¿no es cierto?, las oportunidades de intervenir a estos cuadros. Yo recuerdo, y obviamente era en la época de Lobo, hace mucho, cuando yo era residente, pues, ¿no?, en el año 2005, 2006, 2007, que era rarísimo encontrar, ¿no es cierto?, un TDAH, ya sea grande, ya sea chico, era rarísimo hacer un diagnóstico, a pesar de que obviamente ya había información, ya había mucha investigación sobre esto, ¿no? Sin embargo, las redes sociales, sin embargo, el mundo actual, la disponibilidad de información, el afinar un poco códigos diagnósticos o finalmente otros factores, que sería bueno considerar, ahora sí hacen, miren, como el TDAH de 5 en la pandemia baja a 2, luego a 7, 11, 16, 19, la expresión va increciendo, incrementando, y no nos extrañe que de repente vaya a ocupar el quinto lugar antes que alcoholismo o vaya a ser similar a la ocurrencia de un trastorno bipolar, ¿no? Es increíble cómo, y ahora pues evidentemente nuestros sentidos también nos han hecho afinar cuestiones de que clínicamente nos fijamos mucho más, preguntamos en el pasado de las personas, ¿no? Averiguamos un poquito la sintomatología previa que ha tenido el paciente o la paciente y evidentemente nos lleva a aclarar el diagnóstico y que este diagnóstico pues, termina siendo un poco la base de todo el desajuste que lleva a hospitalización a los pacientes. Lo propio en trastorno de conducta alimentaria. Miren, en el 2019 se internaron 10, en el 20 3
Y obviamente, pues se va restableciendo el tema hospitalario a 9, 19, 18 y 20 al final. Miren, del 2019 al 2024, en solo 5 años, se duplica la necesidad de internamiento a los pacientes que sufren conducta alimentaria, ¿no? Predominantemente los tipos de anorexia nerviosa. Bueno, entonces, viste esa tablita, yo me he permitido tocar aspectos que me han parecido importantes en el desarrollo de la aparición de nuevos temas psicopatológicos, el afinar, el tener de repente más cultura, o finalmente se tornan tan caóticos, ¿no? Los desórdenes que hemos comentado, sobre todo estos últimos dos, que requieren internamiento y hospitalización. Entonces, vamos a hacer, ya lo explicó, yo sé, ya antes ya lo han explicado, de repente con la conducta alimentaria no tanto, pero sí ya lo explicó el doctor Pacheco, Edson Pacheco, sobre el tema de TDAH, eh, pero vamos a verlo un poquito desde el ángulo de la necesidad, de la mayor necesidad hospitalaria, por lo menos en los hospitales de nuestra localidad. Muy bien, entonces, como les había comentado, la psicopatología cambia. Hay patologías emergentes que meritan hospitalización, trastornos por déficit. Y entonces, acá vemos, ¿no? Un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sobre todo el predominio de falta de atención, trastorno de conducta alimentaria y otros trastornos del control de los impulsos. Bien, entonces, me voy a permitir abordar estos dos para no cansarlos, sobre todo desde la perspectiva que hemos visto y hemos ido analizando y que sería interesante siempre tener atentos, ¿no? Para tomar medidas preventivas. Entonces, trastorno por déficit atencional. Harto conocido trastorno del neurodesarrollo que afecta el funcionamiento del cerebro, en especial las áreas encargadas de la atención, el control de impulsos y la regulación del comportamiento. Esto es importante, regulación del comportamiento. Evidentemente, cuando hay este cuadro, pues hay una disregulación del mismo, ¿no? Aunque se manifiesta principalmente en la infancia, en muchos casos persisten hasta la adolescencia y la adultez. Cuando uno va revisando un poquito los reels que se publican o finalmente publicaciones que hacen las redes sociales, ¿no? Y se van lanzando algunos síntomas, parece que uno se siente identificado. Ah, yo tengo eso. Ah, y procrastinar. Ah, yo también tengo eso. Ah, y pierden cosas. Yo también tengo eso. Ah, impulsivo. Ah, yo también tengo eso. Entonces, la gente se va diagnosticando y de pronto viene una ola de muchos pacientes que se han diagnosticado déficit atencional, ¿no? Pero evidentemente, a pesar de que uno comparta algunos síntomas, la evaluación especializada siempre es una cuestión muy importante, muy bien, mucho a recomendar. Entonces, pero ya todos estamos atentos, ¿no? En el 2005, en el 2006, cuando yo era R1, R2, oh caramba, ¿quién se iba a estar autodiagnosticando? Solo los que de alguna manera teníamos que poner mucha atención en estudiarlo, ya, ¿no? Iba viendo si aquí ya esta situación ya agudizábamos un poquito más las parabólicas para detectar estos cuadros. Los casos que han llegado al ambiente hospitalario, como lo reporto acá, han sido por marcada impulsividad, agresividad, conducta de riesgo y fracaso escolar, ¿no? Es importante mencionar aquí lo que ya de repente han repasado en la otra ponencia, ¿no? De los pacientes con TDA parece no aprender del equívoco que tuvieron, ¿no? Parece que uno les sugiere una cosa y como que no te escucharon y pasan a otro tema o no quieren verse reprendidos o finalmente observados por esas conductas, ¿no? Y eso es parte del TDA, pues el déficit atencional. Eh, Acá en esta lámina, por ejemplo, vemos que el TDA abarca hasta un 50% de las consultas en psiquiatría infantil y su prevalencia se ha estimado entre un 2 a 12% de la población pediátrica. Miren, ¿cómo se ha elevado tanto? Es de origen multifactorial y en el 70% de casos puede coexistir con otros trastornos psiquiátricos y neurológicos. Eso sí es bien cierto. En ese cuadro que les he establecido, bueno, hemos establecido los diagnósticos de egreso que se presentan, ¿ya? Pero evidentemente en el camino, hasta que uno aclare el diagnóstico, ingresan con un diagnóstico, valga la redundancia, de ingreso y salen con un diagnóstico de egreso, que es el que ya es mucho más definitivo. Pero ante una recaída, que suele ser muy frecuente con los TDAs, evidentemente ya entran con otro diagnóstico. Y entraron por un cuadro de ansiedad porque suelen ser muy panicosos, ¿no? Y al siguiente entrenamiento bien, ya llegaron con otro diagnóstico. Llegaron con abuso de sustancias, llegaron situaciones muy frecuentes. Entonces, evidentemente, aunque este diagnóstico antes era subdiagnosticado, ahora estamos mucho más atentos, porque sí nos damos cuenta que con el mejor tratamiento, con el buen tratamiento, con el tratamiento exacto y preciso, de una adecuada y buena historia clínica, solucionamos a más largo plazo el problema en los pacientes. ¿Bien? Los síntomas cardinales
Eso solo para repasar, ¿no? Son la inatención, hiperactividad, impulsividad. Sin embargo, encontramos detrás de ellos diversas distintas en las funciones ejecutivas, ¿no? De planeamiento, de memoria de trabajo. Eso quiere decir dificultad para atender a tener los estímulos, planificar, organizar una acción, reflexionar sobre las posibles consecuencias de cada acción. Situaciones que en el común de las personas, entre comillas, las venimos haciendo, ¿no? Pero parece que ahora pocos reflexionan sobre las posibles consecuencias de cada acción que realiza. Inhibir la primera respuesta automática para cambiar por otra más apropiada, ¿no? La inhibición de la que hablamos. Personas que a veces de primera intención sueltan sin filtro las cosas, ¡pah! Y te dicen, ¿no? Y este no tiene tino. ¿Qué tino va a tener? Tiene déficit atencional, ¿no? Y por ende, obviamente tienen dificultades en el trabajo, algunos se autodiagnostican autismo, ¿por qué? Porque dicen, no, es que yo digo sin filtro las cosas, no, tienes un déficit atencional, hermano, porque lo primero que se viene a la cabeza, hace. Así también encontramos alterar los procesos relacionados a la motivación, a la recompensa. Son personas que tienen recompensa rapidísima, ¿no? Ya cuando somos un poco mayores, un poco adultos o los que están entrando a la adolescencia y a la juventud, se dan cuenta de que sí necesitan rápido recompensas, dopamina muy rápida y dopamina artificiosa, ¿no? Y por eso es que se enganchan con procesos de adicciones o con procesos repetitivos, paliativos, lesivos para la conducta, ¿no? Hay una disfunción en las redes neuronales relacionadas a la capacidad de introspección y conciencia de sí mismo. Bueno, todo lo que habíamos visto, parece que no escucha. El paciente con TDA no escucha. Le observa el papá, la mamá, le observa el hermano mayor o el menor, dependiendo del caso, el amigo, el profesor, el médico, y sí, pues parecen estar en lo mismo. Ante estas situaciones, evidentemente, el correcto diagnóstico y un adecuado tratamiento por el personal especializado ayuda mucho. Y sobre todo para poder encontrar, yo creo que a veces, cuando nos topamos con algún funcionario que no es muy eficiente, tiene TDA. Pienso que de repente muchos congresistas, y no todos, tienen TDA, ¿no? Y ni que se diga de la esfera futbolística o la esfera deportiva. Hay, obviamente, personas con mucho reconocimiento con TDA. Sin embargo, sí, pues cuando la realidad no es muy favorable para ver también ese aspecto, evidentemente no se guía muy bien y termina siendo un problema de salud, ¿no? Por aquí ni mencionar pues a nuestra farándula, en la cual están involucrados evidentemente los futboleros, los futbolistas, no tengo nada contra los futbolistas, evidentemente, algunos, ¿no? Y ustedes han visto, ¿no? Entonces, creo que ya cada uno de nosotros se va haciendo una introspección una vez que escucha esto. Entonces, si sientes, percibes que algo de esto evidentemente te está perjudicando, afectando tu vida, bueno, naturalmente habrá que buscar ayuda especializada. ¿Bien? Bien. Entonces, miren, esta es otra gráfica de la tendencia de hospitalizaciones por TDAH en el hospital, en mi hospital, el central del Seguro Social. En 2019, hacia 5 pacientes, luego disminuye a 2 en 2020, y cómo va subiendo, miren, hasta llegar a un total de haber hospitalizado 19. Este año, al revisar también ya los ingresos, estamos llegando ya a 12 y no hemos llegado ni a la mitad del año. Es increíble, es increíble. Entonces, preocuparnos porque la psicopatología en esta era, en esta época, en la cual se nos han implementado herramientas, pero parece que poco ha evolucionado el cerebro, evidentemente estamos llegando a esta situación. Me permito tocar trastorno de conducta alimentaria, por lo menos el día de hoy no hemos hablado mucho de esto, espero no aburrirlos, pero en conducta alimentaria también ha habido mucha influencia. En conducta alimentaria, por lo menos en los reportes se habla desde 1815 aproximadamente, ¿no? Hace 2 siglos atrás, miren. Entonces, ahí se comienzan a ver los primeros problemas con conducta alimentaria. Ah, y hay reportes en 1900, etcétera, y hasta que llegamos a esta época, a este momento, ¿no? En que la tecnología, en que finalmente se puede obtener dopamina rápida de un aparato, a que evidentemente los patrones de belleza hayan cambiado drásticamente, ¿no? Que finalmente los temas de exhibición corporal parece que ocupan los primeros lugares en muchos de los medios de comunicación. Entonces, por este influjo, por este bombardeo, aparece evidentemente un factor potente para desarrollar trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Entonces, acá vemos que se da en alrededor del 0.5 a 1% de los adolescentes. Miren, 0.5 a 1% de los adolescentes. O sea que en un colegio de 300, por lo menos hay 3 o 2 chicos o chicas que tienen ese problema.
Y obviamente, como siempre lo hemos sabido, es más frecuente en las damas que en los varones, ¿no? Miren, 10 a 20 veces, otras literaturas describen de 5 a 10 veces, pero miren, mucho más frecuente en las damas. Y me parece que, a pesar de que los cerebros evolucionados, porque eso es así, el cerebro femenino es el más evolucionado de lo que existe en nuestro planeta, de toda materia biológica que existe, el cerebro femenino es el más evolucionado, evidentemente también tienen esta predisposición a desarrollar este cuadro, esta disposición a heredar o a sufrir de conducta alimentaria. Los 14 y 18 años son las edades de inicio habitual, está asociada con depresión, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo. Es una enfermedad en la cual hay mucha comorbilidad, lo propio que en el trastorno de déficit atencional. También están asociados uno con conducta alimentaria y a déficit atencional, ¿no? Un poco menos que las que hemos mostrado, pero evidentemente hay una asociación. Y otra vez, como en el trastorno de déficit atencional, primero la paciente ingresa por un cuadro clásico de anorexia, ¿no? Con una baja de peso increíble, llega con una palidez mórbida, llega con esa postergación de la regla y la menstruación, llega diciendo que aún así se sigue viendo gorda, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la siguiente, como finalmente se establecen estrategias y la medicación hoy en día ayuda muchísimo, la siguiente ya no vienen por conducta alimentaria. Sí tienen algunos síntomas, pero van migrando hacia otros, ¿no? Entonces, eso es interesante con el tema de la conducta alimentaria. Y cuando las afectaciones son importantes, fuertes, que llevan y requieren temas de hospitalización, pues las recaídas son muy frecuentes. Según el Ministerio de Salud, se estima que alrededor del 20% de los adolescentes peruanos presentan algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. 20%, o sea, un quinto de nuestros adolescentes. En una clase de 20, por lo menos 4 están afectados, ¿no? Es increíble, es increíble, como de no creer que estas cifras, ¿quién me las está inventando? Y de repente pueden ser un poco más. Ah, a modo anecdótico, pues, ¿no? Cuando las pacientes eh, manifiestan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Hay algunos ideales de la cultura asiática, ¿no? Ah, no tiene nada que ver evidentemente mi rasgo, pero sí se ve y se vende mucho en redes. Y los adolescentes, sobre todo las más jóvenes, entre los 12 a 15, 16 años, tienen, no sé, un patrón de admiración por esas figuras espigadas, flacas, con una palidez, ¿no? Ah, entonces, evidentemente estos influjos, al final todo este bombardeo, ¿no es cierto? De la cultura pop, de la cultura actual, evidentemente son factores que llevan, claramente como factores a llevar a un trastorno de conducta alimentaria. A nivel internacional, y esto ya me alarmó muchísimo y he tenido que ponerlo, porque evidentemente menciona, mira, Perú se ubica en el segundo lugar de la región en caso de trastornos alimenticios después de México. Bueno, si nos está ubicando en un segundo lugar en trastornos en conducta alimentaria, pues yo creo que sí amerita, ¿no es cierto? La intervención, sí amerita que pensemos de alguna forma, implementar algún tipo de políticas o pensar un poquito más en serio, ¿no? En distribuir los recursos para tratar estos cuadros. Um, la doctora Amparo Jaramillo, médico psiquiatra del Servicio de Psiquiatría en Niños y Adolescentes del Hospital Nacional Guillermo Almenara, señala que durante la pandemia de cada 10 consultas, 5 tienen diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria, un aumento más del 50%, sí, pues abrumador. Es que la pandemia nos ha dejado, parece, ¿no es cierto?, la oportunidad de que algunos patrones de restrictivo que eran descubiertos por que andábamos juntos, ¿no? Incrementasen los temas de ansiedad, complicasen un poco el tema y saliera más a la luz. Como tenemos poca psicoeducación respecto a estos temas, las familias a veces reprenden, intentan reprimir algunos síntomas de estos casos y no se conversa de manera adecuada, ¿no? Y entiendo también de que como uno tenía que estar encapsulado por una normativa, pues era difícil acceder a servicios de salud. Entonces, miren, ¿cómo ha sido eso? Hasta un aumento más del 50%. Diagnosticarse a edades más precoces, siendo el caso de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa los que llegan a tener mayores complicaciones. Bien, ya llegando casi a la última, para intentar ponernos al día, este, algunas conclusiones. En el ambiente hospitalario en general, las patologías psiquiátricas más frecuentes son los trastornos del humor, seguidos de ansiedad y delirios. Luego, en el ámbito de la hospitalización en servicios de psiquiatría,
Específicamente, los cuadros más frecuentes son esquizofrenia, trastornos del humor, trastornos de personalidad y alcoholismo. Y son, por lo menos en los últimos 4 años, mucho más frecuentes cuadros como TDA o trastornos de conducta alimentaria, las que requieren mayor necesidad de internamiento hospitalario. Entonces, dicho esto, espero no haberlos aburrido, espero haberlos motivado. Bueno, y si no, enciendan sus audios, etcétera, si hay alguna pregunta, o si no, evidentemente estoy a sus órdenes. Muchas gracias.